En la nueva versión de La Fronda Aristocrática, libro de Alberto Edwards de los años 20, ya no tenemos una pugna de los emprendedores con el Estado autoritario. Lo que hay ahora es un aprovechamiento de la burocracia y de las tensiones internas de las instituciones para reponer privilegios e inmunidades amenazadas. Lo que ha pasado con Sokimich debería llamarnos la atención no solo porque no nos gusta el regreso de Ponce Lerú, sino porque nunca se ha ido y nosotros hemos sido embaucados como buenos ingenuos. Y B, porque es una de las muestras más visibles de la trenza bolivariana que está en formación en Chile. Aclaremos este punto. En Venezuela, la dictadura se ha ido instalando progresivamente con el uso de un mecanismo simple. Un gobierno elegido nombra un tribunal superior por encima de todos los tribunales y de todos los poderes de representación política. La trenza entre un gobierno autoritario y este tribunal supremo permite demoler al Parlamento y sustituirlo por una asamblea constituyente. De paso, entre Tribunal Supremo y Gobierno se elimina la independencia de la justicia y se encierra a los opositores más duros, aunque sean lindas. El resultado es una dictadura instalada a golpe de ficciones democráticas, trampas institucionales, represión y engaños publicitarios. Nada que ver con lo que pasa en Chile. Como sabemos, aquí nuestras instituciones son tan ejemplares como nuestra agudeza para percibir los engaños políticos. Sin embargo, una serie de actos políticos del último tiempo tienen en común esta trenza íntima entre el gobierno y un tribunal constitucional que tiene poder sobre todo y no tiene que rendir cuentas ante nadie. La combinación entre el incremento del empeño administrativo y la omnipresencia del control constitucional sobre los detalles del espacio público muestran que en el horizonte la aparición del Gran Hermano y el colapso de los poderes legislativo y judicial. En esta trenza se avisora el desmantelamiento de los derechos sociales y la restauración del régimen político de los corruptos. El caso de Sokimich es ejemplar. Ponce Lerú vuelve al lugar de su fechoría como gran corruptor del sistema político chileno, con el visto bueno del gobierno. El ministro Silente y toda una corte de funcionarios salieron instantáneamente a culpar a la administración anterior de esta burla que en el mismo acto ellos consagran ya como un hecho. En el escándalo nos olvidamos que hace una semana el Tribunal Constitucional eliminó la multa que la Superintendencia de Valores había impuesto a Sokimich. El Tribunal Constitucional la consideró exagerada, aunque era inferior al 1% del valor accionario de la empresa, y le fijó un tope de 3,2 millones de dólares. La multa se rebajó un 5% de lo que se había determinado técnica y jurídicamente. Para patrimonios de clase media, la multa aplicada a Sokimich por sobornos masivos de políticos equivale a un parte por mal estacionamiento. Lo importante es que en nombre de un principio general cualquiera y de una interpretación arbitraria de los buenos deseos de la Constitución, se puede intervenir desde ese tribunal en cualquier materia que se le pida. En este caso, el Tribunal Constitucional encuentra que el procedimiento que se siguió contra Sokimich carece de racionalidad y de garantía en los procedimientos. También afirma que las multas deben tener límites y como si no existieran leyes al respecto, ni un parlamento responsable de dictar las normas, como si no existieran tribunales de justicia, este Tribunal Supremo chileno se arroga el derecho a borrar las instituciones incómodas, enlazando su actuar con el poder del Ejecutivo y con gremios codiciosos. A la luz de la actuación del Tribunal Constitucional, cualquier grupo que pueda pagarse 1 o 2 estudios jurídicos podría obtener ganancias enormes constitucionalizando todo tipo de reivindicaciones de privilegios establecidos. Accionistas de la papelera, por ejemplo, podrían acogerse al fallo sobre Sokimich y alegar que la indemnización acordada entre el directorio de la compañía y las organizaciones de consumidores es irracional,
desproporcionada e ilegal. Adiós a los 7.000 pesos. Es bueno recordar que las indemnizaciones de las empresas a los consumidores abusados son ampliamente voluntarias. Esto porque la ley, en la mayoría de los casos, no las contempla todavía. Lo que se ha conseguido en juicios largos que siguen después de fallecidas las víctimas son restituciones parciales de lo sustraído ilegalmente por el Banco Estado o Cencosud. Todo lo que se ha conseguido contra la Polar, la CMPC, Enel, Aguas Andinas y la mayoría de las otras ha sido producto de negociaciones políticas que el actual vacío legal y el ímpetu del Tribunal Constitucional permite escabullir de mejor manera. En la misma medida que el Tribunal Constitucional se eleva, la Constitución se degrada, tal como la usan algunos gremios empresariales con aceptación plena y cordial del tribunal y del gobierno. La Constitución sirve para controlar la legalidad y la rectitud administrativa de las otras instituciones del Estado. Sirve para fijar máximo a las multas aplicables a las empresas y, ¿por qué no?, serviría para fijar los pasajes del Transantiago, anulando el criterio que la tradición jurídica más prudente deposita en las leyes, en los jueces y en los actos legislativos y de juzgar. La Constitución ha sido usada para dejar caer el peso de un sesgo ideológico a través de la interpretación de principios generales instalados sobre la ley, la democracia y la justicia en el caso particular. En el reciente avatar de la ley de Alcernaque, el tribunal le da la razón a la Contraloría en contra del Parlamento. Cubre así las huellas de sus propias carencias en la redacción de los fallos. Dos entidades de control de la función pública sin representación democrática enmiendan la plana a los poderes legislativos y hacen desaparecer el poder judicial en la tradición republicana y en la voluntad ciudadana. El control de oficio de la constitucionalidad de normas y actos jurídicos lleva al Tribunal Constitucional a prevalecer en la redacción de las leyes y en la calificación de un organismo como la Contraloría, que actúa o no en el marco de sus atribuciones y su mandato. El tribunal se transforma en contralor de contralores, legislador supralegisladores y juez supremo bolivariano. Es curioso que en una sociedad tan sensible al carácter escandaloso de cualquier novedad, nadie mire la viga en el ojo propio ni se extrañe de la fronda burocrática que está ahogando al Estado republicano y a la democracia. Muchas gracias.